Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar el culto del día 23 de agosto. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todas la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Tengamos un momento de oración. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, con tu cruz hoy ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, sufriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré
la gracia y gloria. Me darás la gracia y gloria. Me darás la gracia y gloria. Y por siempre tú me guiarás. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Señor, te damos gracias en este día por permitirnos poder reunirnos en torno a tu palabra. Te agradecemos por un día más de vida. Gracias porque hoy nos podemos juntar en tu santo nombre y escuchar tu palabra para que nuestra fe sea pura, sincera, agradable delante de ti. Oramos para que tu Santo Espíritu en esta hora esté guiando a nuestra pastora, a nuestro pastor, para que a través de ellos hoy tu palabra sea glorificada y sea honrada. Oramos para que hoy tu palabra sea como una espada de doble filo que esté discerniendo cada intención, cada pensamiento de nuestro corazón. Dispónenos de un corazón que esté alegre, gozoso, sincero, pero queremos que ese corazón primeramente sea temeroso para que la palabra que hoy vamos a escuchar la podamos aplicar a nuestra vida. Te damos gracias por aquellas personas que están escuchando por primera vez este culto. Oramos para que también ellos puedan rendir su corazón delante de ti y poder conocerte a ti y a través de ti, Señor, poder obtener la salvación y el perdón de sus pecados. Señor, oramos por cada joven, por cada jovencita, por cada niño, por cada niña, por cada anciano y por cada miembro de la congregación, para que hoy estén dispuestos a recibir tu palabra, para que hoy estén dispuestos a tomar tu mano y a tomar una decisión verdadera delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú sigas, Señor, derramando tu bendición a través de tu palabra, sigas derramando tu bendición a través de tu obra en cada uno de nosotros. Permítenos a que podamos, Señor, tomar hoy la decisión de estar solamente en ti, de glorificarte solamente a ti, de conocerte solamente a ti a través de la palabra. Te damos gracias y te pedimos que este culto sea dirigido íntegramente por tu Santo Espíritu, para que a través de él podamos conocer cuál es la buena voluntad hacia nosotros. Todo esto te pedimos, te agradecemos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ordenó que se celebrara la Pascua la noche anterior al Éxodo. Israel había sido esclavo en Egipto durante 430 años, fue liberado de la mano de Faraón y al día siguiente, a través de Moisés, los condujo al desierto de Sinaí en unos 2 meses. Le hizo permanecer en el desierto de Sinaí durante unos 10 meses, hizo un pacto con Israel, les dio la ley, los estatutos de los sacrificios y las leyes morales, incluidos los 10 mandamientos, y los guió hasta llegar a Cades Barnea un año después, es decir, 2 años después del Éxodo. Pero Israel se negó a entrar en la tierra que Dios le había prometido.
luego de enviar 2 espías desde Cades Barnea, porque 10 de ellos afirmaron la buena noticia, tal cual la palabra de Dios de que la tierra era bendita, pero concluyeron con mala influencia, desconfiando del poder de Dios. Entonces Israel se rebeló contra Dios. Finalmente desconfiaron de la palabra de la promesa y abandonaron la bendición de conquistar la tierra de Canaán. Dios los trajo de regreso al desierto y les dio 38 años, suficiente tiempo para cambiar de parecer, pero no estaban agradecidos, sino que quejaban constantemente y se oponían a Dios y Moisés, y finalmente murieron en el desierto. Los que tenían menos de 20 años en Cades Barnea y la segunda generación del Éxodo, nacidos en el desierto en esos 38 años, llegaron a Cades Barnea nuevamente y luego se reunieron en el desierto de Moab para conquistar la tierra prometida bajo la guía de Dios a través de Moisés. Moisés, el siervo grande de Dios del Antiguo Testamento, no pudo entrar a la tierra de Canaán y muere a la edad de 120 años en el monte Nebo al este del río Jordán. Hoy aprendamos la obra de Dios a través de Josué, quien siguió a Moisés desde el tiempo de Éxodo, obedeciendo el mandato de Dios, que se había convertido en un colaborador en el ministerio de Moisés. Vamos a leer todos juntos Josué 1:8. Así dice la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oremos. Dios de justicia, que aborrece el mal y el pecado, nos hemos reunido ante tu palabra divina para aprender acerca de tus obras maravillosas que hiciste para Israel. Por favor, danos sabiduría y entendimiento para comprender tu promesa en la vida del hombre, para seguirte fielmente. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Como vimos anteriormente, el Pentateuco también es conocido como el Torá y está compuesto por los 5 primeros libros de la Biblia. Luego vienen los 12 libros históricos conocidos como Nebim. Josué registra la vida de los israelitas después de que la primera generación del Éxodo haya muerto durante 40 años en el desierto, y cuando la nueva generación se reúne al este del río Jordán para conquistar la tierra de Canaán, que estaba hacia el occidente, ocupado por 7 naciones, para destruirlos según el mandato de Dios. Dios nombró a Josué como sucesor de Moisés. Josué acompañó a Moisés cuando él estaba con Dios en la cumbre del monte Sinaí, ayunando 40 días y noches, recibiendo los 10 mandamientos y las ordenanzas de Dios. Josué, que era su ayudante, nunca se alejaba de la carpa mientras Moisés estaba en el tabernáculo para hablar con Dios personalmente, y esperaba hasta que Moisés regresaba al campamento. Con esta pasión amó a Dios y su casa, el tabernáculo, y a Moisés, el siervo de Dios. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor,
nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Sobre todo, era un hombre con el Espíritu de Dios. La Biblia Nueva Versión Internacional dice que es un hombre de gran espíritu. Y la Biblia Nueva Traducción Viviente expresa en quién está el Espíritu. Después de la muerte de Moisés, Josué estaba aterrorizado frente a una gran responsabilidad para cruzar el río Jordán con más de 2.400.000 personas, incluso ancianos y niños. Y deberían hacer varias guerras para poseer la tierra de Canaán, donde moraban 7 naciones fuertes. Por esta razón, Dios le dio una palabra de ánimo a Josué en el texto de hoy. Veámoslo en 3 puntos. Primero, nunca dejes de leer el libro de la ley. A través del Pentateuco, Josué y todos los libros de la Biblia nos exige que leamos la palabra de Dios. La Biblia es la base del cristianismo y el Dios que testifica la Biblia es el Verbo. El mandato principal de Dios es amar a Dios, quien es la palabra, con todo lo que pensamos, con todo lo que queremos y con todo lo que valemos. A su vez, debemos compartirla con nuestras familias, repitiéndola a los hijos una y otra vez. Hablar de ello en las conversaciones, cuando estén en la casa, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Debemos buscar y aprovechar oportunidades en todo tiempo para hablar a nuestros hijos la palabra de Dios. Segundo, estudiarlo de día y de noche. No es suficiente solo leerla y repetirla a nuestros hijos, sino debemos estudiar, meditar profundamente de día y de noche. Porque cuando estudiamos y meditamos humildemente e íntimamente, Dios nos dará la sabiduría para comprender correctamente y podremos encontrar la voluntad y magnificencia de Dios, a su vez la debilidad del hombre. Si un pecador reconoce su maldad y el Dios de la justicia y misericordia en la Biblia puede transformar su vida. Tercero, ponerla en práctica. Aunque conozcamos perfectamente la Biblia, si no tenemos obras, nuestra fe está muerta. El que está lleno de la palabra en su vida dará fruto del Espíritu, que significa estar siempre alegres y vivir en paz, es tener paciencia, ser amable, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humilde y saber controlar los malos deseos. Los elegidos por Dios llevarán fruto de los deseos de Dios. Ser justos los unos con los otros, bondadosos y reconocer su debilidad dependiendo más de Dios. La conclusión de estos 3 procesos, según el texto de hoy, es para tener éxito en todo lo que uno haga. Pero esto no significa hacer lo que uno quiere, sino tener éxito en conocer a Dios, que nuestras vidas sean transformadas y no buscar los deseos propios, sino los de Dios. Dios le ordenó a Josué que nunca deje de leer el libro de la ley, estudiarlo de día y de noche y obedecerlo. Era para llevar la guerra a la victoria mediante el conocimiento y la obediencia a la palabra. Estas palabras que Dios ha encomendado a Josué, el nuevo líder delante de una nación innumerable, debemos aceptarla nosotros también.
En la Biblia no hay nada más importante que la palabra revelada por Dios. Es obligatorio para todos los cristianos leer, meditar, estudiar absolutamente pidiendo a Dios que les permita la interpretación correcta para tener fe salvadora y precisa. Hoy en día hay muchos cristianos, entre comillas, que no leen la Biblia ni les interesa, por lo que no conocen la bondad de Dios y forman sus propios dioses y creen que son salvos. El cristianismo cree en todos milagros y señales de Dios, pero no se centra en los prodigios, maravillas, ni tampoco reconoce que son grandes líderes los que practican tales cosas. El cristianismo cree en todas las sanidades que hizo el Señor Jesucristo, pero no se inclina hacia ellas, ni tampoco reconoce que son salvos todos los que han experimentado la sanidad. Espero que Dios nos ayude a estar satisfechos solo con su palabra de vida. Los cananeos habían hecho ciudades grandes y bien protegidas, y allí vivían los descendientes del gigante Anak. Incluso Israel se hizo tan pequeño como grillos, porque ellos eran gente poderosa y muy fuerte. Aquella era considerada una tierra que se tragaba a la gente que vivía en ella, por lo que los israelitas no quisieron conquistar el territorio. Pero después de 38 años, los moradores de la tierra de Canaán no habían cambiado, pero Israel, el que pasó por la escuela de Dios en el desierto, sí había sido transformado. Israel cruzó el Jordán por fe y avanzó para derrotar a las 7 naciones cananeas superiores a Israel en todos los sentidos visibles. Dios requiere la circuncisión a Israel después de cruzar el río Jordán. La circuncisión, que consiste en cortar una porción o la totalidad del prepucio del pene humano. La circuncisión era un símbolo del pacto de Dios con Abraham. La circuncisión era un ritual externo como una marca en el cuerpo como señal del pacto de convertirse en pueblo de Dios. Dios le ordenó a la nueva generación que practicara la circuncisión para renovar el pacto, de modo que se pudieran conocer y guardar todos los mandamientos y ordenanzas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la circuncisión fue mal entendida y reconocida como exclusiva para los judíos que recibieron la elección especial de Dios como una condición esencial para la salvación. Todos los varones judíos debían circuncidarse al 8º día de nacimiento. La circuncisión al 8º día no permitía cambio de fecha. El 8º día es un día simbólico importante en la Biblia. En el Antiguo Testamento representaba el día de reunión de la Santa Asamblea. En el Nuevo Testamento representa el día de resurrección de Jesucristo y hoy en día representa el día domingo. Levítico 23:36. Durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El 8º día tendréis una santa convocación y presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Es asamblea solemne. No haréis trabajo servil. Hoy ya no se nos exige la circuncisión, sino la del corazón. Jeremías 9:25 y 26.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Israel no fue asolada por la falta de circuncisión física, sino por falta de conocimiento y obediencia profunda a Dios. Por lo tanto, los que vivimos hoy no necesitamos ser circuncidados como en el período del Antiguo Testamento. Primera de Corintios 7:19. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es ser una persona distinta que confía en Cristo, que obedece lo que Dios manda y que esa confianza nos hace amar a los demás. Es porque Jesucristo hizo un nuevo pacto con su cuerpo desgarrado y su sangre derramada para así salvarnos. Después de la circuncisión y de pasar la Pascua, Josué se encuentra con un guerrero de Dios antes de partir a su primera lucha contra Jericó en el lado occidental del Jordán, pasando el río. Josué 5, 13 y 14. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Cierto día, cuando todavía estaban acampando acerca de Jericó, Josué vio de pie delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se acercó y le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Respondió el hombre: Ni lo uno ni lo otro. Yo soy el jefe del ejército de Dios. He aquí me tienes. ¿Está Dios del lado de Israel o del pueblo de Canaán? Mucha gente cree que Dios está del lado de Israel. Pero a la pregunta de Josué respondió: No, ni lo uno ni lo otro. Dios distingue entre justos e inicuos según la palabra del pacto entregada, pero no divide bandos. Dios no está del lado de Israel ni del lado de los gentiles. Dios es un Dios eterno que tiene un plan de salvación desde antes de la creación del mundo y trabaja incansablemente en la historia de la humanidad. Dios es Dios misericordioso, que envió al unigénito Jesucristo en su seno por todos los pecadores a este mundo pecaminoso. Dios es un Dios de justicia que crucificó a Jesucristo, el Señor de todo, para eliminar toda injusticia y maldad en sus elegidos. Dios es Dios de perdón que acepta a todos los pecadores que se arrepienten de sus pecados por la sangre de Jesús y con un corazón humilde y sincero. Dios es Dios de juicio que aborrece el mal y no perdona el pecado ni al pecador persistente. Dios prepara
moradas eternas y lleva a la eternidad a todos los que aman a su Hijo Jesucristo, que es la palabra, y obedecen sus mandamientos. A medida que pasa el tiempo, la gente altera el mundo y las situaciones se transforman, pero Dios nunca cambia, porque Él es justo, fiel a la palabra de la promesa y no es parcial ni caprichoso. Son las personas las que tienen que disponerse. Deben decidir si obedecer o no la palabra de vida. Tienen que determinar si elegir bendición o maldición, vida o muerte. Pero nuestro Dios quiere que elijamos la obediencia, la bendición y la vida. Debo definir si estaré del lado de Dios o del lado de Satanás. Josué pide al pueblo de Dios que elijan uno de los dos, que respeten a Dios, le obedezcan y sean fieles, sinceros con Él y se deshagan de los dioses ajenos. Si no quieren serle obedientes, decidan a quién van a dedicar su vida. Israel tenía que elegir entre los dioses cananeos que adoraron sus antepasados en Mesopotamia y el Dios Santo, que ama la justicia y aborrece el mal, por lo que exige a Israel que permanezca en la rectitud y que se aparte del pecado. Luego Josué agrega diciendo: mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Queridos hermanos, incluso en este momento, el Señor Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz por los pecadores, nos dice que escojamos. ¿Qué elegiremos? Por supuesto que elegiremos a Dios y la vida eterna. Pero no solo termina con opciones, sino debemos vivirlo. Hay cosas que tomar detrás de las elecciones y cosas que desechar. Lo que debemos tomar es la palabra de Dios, que seamos fieles y genuinamente obedientes y solo le sirvamos a Él. Debemos invertir nuestro tiempo y debemos dar nuestro esfuerzo, nuestros bienes y nuestro corazón, nuestros pensamientos e incluso nuestras vidas. ¿Podemos hacerlo? A lo que tenemos que renunciar son los ídolos y las creencias que tenían nuestros antepasados, las culturas equivocadas que son contrarias a la palabra de Dios y todo lo que nos hace desperdiciar el tiempo, la mente y los pensamientos. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos seguir y servir solo a Dios como Josué? Elijamos, seleccionemos, escojamos hoy seguir a Cristo como Josué y su familia han decidido, porque Dios quiere que elijamos la bendición y la vida y que solo proclamemos a Jesucristo, el Señor de todo, para convertirnos en sus hijos y tener la vida eterna. La caída de Jericó, al sur de la tierra de Canaán, muestra que la guerra de Israel es la guerra de Dios, no la del hombre. Lo que debía hacer Israel era dar la vuelta a la ciudad una vez al día durante 6 días. Y en el séptimo día dar 7 vueltas y gritar según la palabra de Dios. Cuando Josué y todos los israelitas confiaron y obedecieron a Dios, la ciudad de Jericó se derrumbó. El botín de Jericó era plata, oro, bronce e hierro que fueron consagrados a Dios. Sin embargo, Acán, hijo de Carmí, robó el botín de Jehová y lo escondió en su carpa.
Por esta razón, Israel, que fue a conquistar la ciudad ahí, regresó derrotado. Dios se ocupa del pecado de Israel y finalmente Acán y toda su familia son llevados al valle de Acor y ejecutados para eliminar el pecado del pueblo santo. Después de que Israel se arrepintió humildemente y trató con severidad el pecado de Acán y toda su familia en complicidad, la ira de Dios se disipó de Israel. El juicio de Dios por el pecado era para preservar la santidad de Israel, que eran sus elegidos. Israel atacó nuevamente a Ai y logró una gran victoria, revelando la justicia de Dios a las naciones una vez más. La razón por la que Dios le dio la tierra de Canaán a Israel fue porque la cultura de los cananeos era obscena, adoraban a Baal, eran extremadamente corrupta sexualmente, inmoralmente, hasta quemaban a sus propios hijos en sus altares y eran idolatría. De esta manera, Dios entregó la parte del sur de Canaán en manos de Josué e Israel para que la conquistaran. Estas dos guerras muestran que, para entrar en la tierra prometida, debían obedecer la palabra del pacto y tener absoluta confianza en Dios. Entre los cananeos estaban los gabaonitas. Eran del centro de Canaán y una nación más fuerte. Sin embargo, los gabaonitas concluyeron que no podrían vencer a Israel. Entonces, con astucia y sabiamente, intentaron lograr un tratado de paz con Israel utilizando estrategia de camuflaje. Cuando los gabaonitas supieron lo que Josué había hecho en las ciudades de Ai y Jericó, decidieron engañarlo. Algunos de ellos fueron a buscar alimentos y los cargaron sobre sus asnos en bolsas ya gastadas y pusieron vino viejo en recipientes de cuero remendados. Se pusieron ropas y sandalias viejas y gastadas. Solo llevaban pan seco y hecho pedazos para hacer creer que venían de lejos. Cuando llegaron al campamento en Gilgal, los israelitas aceptaron hacer alianzas con ellos sin consultar a Dios. Josué hizo un pacto con los gabaonitas y prometió dejarlo vivir en paz. También los líderes de los israelitas se comprometieron a respetar ese acuerdo. Israel prometió paz con los gabaonitas porque no consultaron a Dios y así desobedecieron el mandato de Dios. 3 días después de haber confirmado el pacto, los israelitas descubrieron que en realidad ellos eran vecinos suyos. La única ciudad que hizo un acuerdo de paz con los israelitas fue Gabaón, donde vivían los hebeos, aunque esta no era la voluntad de Dios. El resto decidió enfrentar a Israel en guerras, pero fueron derrotados. Josué 11:19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Los israelitas pusieron a trabajar a los gabaonitas como esclavos, cortando leña y acarreando agua para los israelitas y para el altar de Dios. Hasta el momento de escribir este relato, los gabaonitas seguían haciendo estos trabajos en el lugar que Dios eligió para vivir. En el capítulo 11, las tribus del norte de Canaán
se unen entre sí para luchar contra Israel, pero todas fallan. En el capítulo 12, hubo 31 reyes conquistados por Moisés en el este del Jordán y por Josué en la tierra de Canaán en el oeste del río. Dios entregó a Israel la parte del sur y norte de la tierra de Canaán que le había prometido a Abraham. En la tierra dada por Dios Santo, Israel tuvo que establecer el reino santo de Dios en esta tierra. Tuvo que vivir la vida de un pueblo elegido, distinguido de los gentiles por la obediencia absoluta al contenido del pacto, la palabra de Dios. Y como el reino de los sacerdotes, Dios quería que extendieran y propagaran el reino de Dios a todas las naciones. Así, el Señor se convertiría en el Dios de Israel, Israel se transformaría en el pueblo santo de Dios, el reino de los sacerdotes y Dios moraría en Israel. Dios nos ha elegido y llamado a ir al mundo con el mismo propósito. Obedezcamos la palabra de vida y seamos testigos de la palabra del Evangelio, revelando la gracia del perdón y la redención de nuestro Señor Jesucristo que pagó con su preciosa sangre. Por tanto, que la fragancia de Cristo y el reino de Dios llene toda la tierra. Oremos. Dios sobre toda la historia humana, aunque murió Moisés, el gran libertador de Israel, tu providencia y obra nunca cesa, sino sigue con tus elegidos como Josué. Reconocemos que somos elegidos por ti y por la obediencia absoluta nos distinguimos como tu santa comunidad del mundo. Ayúdanos, por favor, a que podamos seguir adelante, aunque nuestros enemigos parezcan ser más fuertes que nosotros. Tú eres nuestro guerrero victorioso, quien nos rescata. Oramos en el nombre maravilloso Jesucristo. Amén. Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama, Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid, porque tememos y está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y viene la muerte. Vienen por ti y por mí. Venid, venid, si estáis
Continuamos con los anuncios. En primer lugar, la Iglesia te invita a escuchar la palabra de Dios todos los domingos, donde también queremos orar por ti a partir de las 11 a.m. En segundo lugar, la Iglesia comunica que hasta que se normalice la situación, seguiremos compartiendo el culto por este medio. Compartamos el link a nuestros contactos y conocidos para que podamos evangelizar. En tercer lugar, cuidémonos del COVID-19. Evitemos compartir comidas, excepto con la familia. Salir solo en los momentos necesarios. Mantengamos la distancia social, el uso correcto del barbijo y oremos para que ya no haya más infectados, especialmente quienes estén trabajando frente a este virus. En cuarto lugar, la Iglesia te invita a leer diariamente la palabra de Dios, a orar constantemente, teniendo una lista de motivos, posiblemente todo en un mismo horario. Mayor información, comunicarse con un líder. En quinto lugar, hagamos la meditación bíblica que se está pasando por WhatsApp, siendo necesaria realizarlo, para que la palabra que meditemos se quede en nosotros y la que no la reciban puedan solicitarla a algún líder. En sexto lugar, y por último, se está realizando la reunión de jóvenes de manera virtual todos los sábados a las 18 horas. Recuerda, vuelve a Cristo antes de que Él vuelva. Vamos a terminar el culto a Dios con la oración de bendición y espero que vivan en la voluntad del Dios soberano hasta el próximo domingo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezca en todos aquellos que deciden seguir y obedecer la palabra de vida desde ahora y para siempre. Amén.